Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a esta nueva emisión gracias al trabajo que hace en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción hoy está María Alejandra Hernández, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Gracias por sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve y también a quienes nos sintonizan a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 y para quienes sintonizan en diferido también nuestro saludo. Pueden vernos y escucharnos en diferido a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de nuestra estación que es Radio Caracas Radio. Escribe en el buscador de YouTube Radio Caracas Radio y consigue el canal oficial de la estación. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Omar. Mi más sentido pésame para ti y para mí al ser hoy día en el que se conmemora la desaparición final de eso que fue un día Acción Democrática. Mira, yo me puse hoy para conmemorar este día la camisa de AD. No sé si se ve ahí en la cámara, porque es un recuerdo bonito. Pues tú sabes que cuando uno tiene gente querida que desaparece, uno trata de tener siempre los recuerdos más bonitos. Aquí estoy con mi camisa de AD, aunque mal pague, porque bueno, me la traje para acá junto al Pito de Piñerúa y a un porfiado de Carlos Andrés, que lo tengo aquí en la mesa de noche. En todo caso, quiero, por supuesto, aparte de esta nota particular, hoy es 13 de septiembre del año 2018, quiero saludar, por supuesto, a todos los que se conectan a través de nuestras plataformas desde fuera de Venezuela, los que nos escuchan a través de TuneIn, los que nos ven también a través del canal YouTube de BPI Venezolanos por la Información. A todas estas, por cierto que me hacen la pregunta de que si todavía soy adeco aquí en el chat de YouTube. No, ya tengo una nueva categoría, soy post-adeco. Pero en todo caso, creo que es necesario, Neomar, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, sí, en que se requiere hacer algunas puntualizaciones, por supuesto, desde la visión que cada uno tenemos, sobre el maravilloso programa de ayer, porque sin duda alguna fue un maravilloso programa. Sin embargo, tuvo un final abrupto. Y yo diría que más que abrupto, tuvo un final infeliz. Y no digo infeliz por los protagonistas, sino por la lamentable, situación técnica que ante 3 personas o 2 personas gritando y una persona desesperada intentando mediar, no se permitió saber lo que se decía y lo que cada quien exponía. En primer lugar, debo decir que a quienes nosotros les debemos explicaciones y sin duda alguna disculpas si caben inclusive, es a los oyentes de este programa. Porque los oyentes de este programa que de forma ininterrumpida desde hace 5 años ya han estado al pie del cañón con nosotros, haciéndonos cumplir con el lema que tenemos en este programa desde el principio, de ser la ventana de la información, de la opinión libre y de la información transparente. A esa audiencia, evidentemente, es a quien se le debe explicaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos decir, o debo decir yo en lo particular, que
podrá decirse cualquier cosa de esta emisora y podrá decirse cualquier cosa de este programa. Pero lo que no se podrá decir jamás es que en este programa se hacen entrevistas complacientes, se pactan preguntas con invitados o se les sirve de plataforma a intereses partidistas. Afortunadamente, quienes conducimos este programa, y aquí sí hablo por los dos, no respondemos a líneas partidistas de ningún tipo. El hecho de que yo tenga hoy la camisa de Acción Democrática como gesto curioso ante la conmemoración de eso que fue Acción Democrática no quiere decir, y los oyentes del programa lo saben, que mis opiniones se escriban o que reciba yo la línea de Henry Ramos Alud. Ni mal, sería la última persona a la cual recibiríamos líneas. Sin embargo, siento que es necesario. Yo solamente quiero decir dos cosas. En primer lugar, yo no puedo hacer menos que deplorar que exista en la clase política falso opositora venezolana la intención, aunque yo por supuesto a los falsos opositores de ellos espero cualquier barbaridad, pero me parece que el tema que cargan ahora de esa bipolaridad de el lunes llamar empantuflado a los que están fuera del país, el martes llamarlos diáspora, el miércoles decir cállense y el jueves decir no, necesitamos su opinión, parece que es una cosa deleznable. Yo les digo, como venezolano en el exilio, que yo no acepto que ninguna persona condicione mi nacionalidad. Yo soy venezolano, aunque mal pague, aunque con eso no se vaya al mercado, y si se va, nada te darán. Pero a mí nadie me va a escamotear mis opiniones por estar dentro o fuera de Venezuela, porque yo nunca se las escamoteé a nadie, por cierto. Estando en Venezuela jamás descalifiqué a una persona por no estar en el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo soy un firme creyente de que los políticos o los aspirantes a políticos o quienes se disfracen de políticos o quienes quieran parecer políticos frente al público tienen que darle explicaciones a la gente. Por lo tanto, no es una ofensa preguntarle a un político de qué vive. No es una ofensa decirle a un político no estamos de acuerdo con su opinión. Ni es una ofensa decirle a un político, por favor, permítame hacerle una pregunta. Porque si eso fuese así, pues lamentablemente el periodismo no sería periodismo, los medios de comunicación no seríamos medios de comunicación, sino que haríamos propaganda y seríamos simplemente caja de resonancia de las opiniones de quienes crean conveniente decir las cosas como ha querido el chavismo durante estos 20 años. En último lugar, Neomar, y ya para darte la palabra, tengo que hacer el debido, aunque no le debo explicaciones de este tipo a nadie, pero ayer, en la parte final del programa, de forma, alterada del señor invitado del día de ayer, el señor Julio Jiménez Hedler, alias Julio Coco, el señor manifestó que, ¿quién te pagó a ti el viaje a Israel? Bueno, yo creo que es necesario aclararle, particularmente a quienes estaban escuchando este programa ayer por primera vez, que yo en efecto viajé el 11 de noviembre del año 2017 desde Venezuela hasta Israel con una beca pagada por el Instituto Cultural Venezolano Israelí y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel a través de su agencia de cooperación cultural para asistir a un taller llamado Periodismo en Zonas de Conflicto. Taller que disfruté muchísimo. Taller que, por cierto, durante todo el tiempo que estuve allá, seguí transmitiendo este programa y contando día a día lo que allá ocurría. Y además debo anunciar, Neomar, que creo que es importante aprovechar la coyuntura también para hacer el anuncio, que el año que viene, el mes de abril, estaré de nuevo allí en Israel, cosa que me da mucha alegría, porque me gustó mucho la primera visita. Iré por mis propios medios, por supuesto, y estaré allí para completar la investigación que inicié, porque también hice una investigación y ese viaje rindió frutos, sobre la presencia precisamente de los exiliados venezolanos que viven en Israel, bajo la figura de el retorno a la tierra prometida, o la Aliyah, como se llama el proceso, que fue un trabajo que empecé en mi viaje anterior y que fue bien recibido por varias personas cercanas a la comunidad que me han pedido que se complete y que se amplíe, y afortunadamente tenemos con quién hacerlo.
tenemos capacidad de hacerlo y espero tener el tiempo y la fuerza para hacerlo. En nada, de verdad, me preocupa y me molesta a mí que me pregunten con qué viajaste, para dónde viajaste y quién te pagó el viaje. Porque como yo no tengo nada que esconder y no tengo además ninguna preocupación con que me registren cada milímetro de mi vida, si es que acaso a alguien le interesara para valorar mis opiniones, pues ahí está eso. De resto, debo decir que en este programa, mientras nos dejen los censores, se seguirá haciendo la opinión, se seguirá dando la opinión libre y se seguirá haciendo y seguirá brindándose la información transparente, tal como han estado acostumbrados durante estos 5 años la audiencia de este programa, Neomar. Bien, yo en primer término le quiero pedir disculpas a la audiencia por lo que ocurrió el día de ayer, porque lo que ocurrió el día de ayer siento que 1 minuto o 2 minutos de culminación del programa opacan todo lo que, bueno o malo, que se haya podido decir dentro del transcurso de esa casi hora. Bueno, en realidad un programa, aquí un secreto entre ustedes y nosotros, un programa dura como 45 minutos, un programa no dura 1 hora por los cortes comerciales, pero entre esos 40 minutos, lo que se haya podido decir, queda lamentablemente opacado por ese minuto y medio, 2 minutos de gritos de un lado y gritos del otro, y que yo lamento muchísimo. Y Daniel, no voy a hacer referencia a que Julio Coco y tú sean mis amigos, porque bueno, eso al final de cuentas, eso me interesa a mí, no le interesa a la gente le interesa lo que tienen que venir a decir los invitados acá. Y yo siento que lo que ocurrió el día de ayer, ya un poco pasando la página o intentando hacerlo, es que quizás la misma amistad que tenemos nosotros tres de hace mucho tiempo, bueno, hizo bueno, como me dijo un oyente por allí, aquel viejo dicho de que la confianza da asco. Y la amistad, de alguna manera, hizo quizás que tanto el entrevistado como el entrevistador o los entrevistadores, bueno, cayeran en una dinámica el día de ayer en la que quizás los límites se perdieron. Los límites, y con límites me refiero a los límites del respeto, de la tolerancia y del buen tino con el que se debe conducir un tema cuando se está abordando, independientemente de que esos tres contertulios, por decirlo de alguna manera, que están abordando el tema, sean amigos o no sean amigos. Eso es lo que yo siento que ocurrió el día de ayer. Quizá, bueno, una provocación de lado y lado termina en una reacción o en reacciones que yo francamente no pensé jamás que iban a ocurrir al aire, porque en privado nosotros, bueno, nos hemos dicho cosas peores, pero eso, reitero, eso queda para el fuero personal, el fuero de la amistad. Y yo lo que espero en toda esta situación, Daniel, lamentablemente, como terminó ayer, es que no termine justamente como en los términos en los que se produjo el día de ayer, de que no terminen que, bueno, entonces el señor Julio Coco, con quien seguimos hablando y seguramente seguiremos hablando, entonces no venga acá al programa porque ya no tiene nada que decirle a la audiencia. Yo creo que eso lo dirá el tiempo, eso le tocará a los oyentes decirlo, y por mi parte lo que quiero es pedirle a la audiencia que deje este momento, bueno, en el pasado, y que somos humanos, y entienda que también, y yo creo que este es el otro problema importante, Daniel, nosotros en este momento hay que ser muy sinceros con la gente. Estamos en las horas más bajas de los demócratas venezolanos. Yo siento que Julio Jiménez Hedler, a quien yo conozco hace mucho tiempo, yo no lo podría encasillar en el mismo grupo de unos opositores que yo realmente no sé si hacen oposición o qué hacen, y siento que en ese sentido yo puedo decir que también él está en las horas más bajas. O sea, no es fácil lo que se está viviendo en Venezuela, y nosotros estamos, como dicen por allí, como fosforito, pues estamos como a punto de caramelo y por cualquier cosa brincamos. Yo creo que eso fue lo que ocurrió también un poco el día de ayer. Ay, no es fácil lo que se vive en Venezuela, tú tienes toda la razón, y tampoco es fácil vivir fuera de Venezuela, teniendo a la familia en Venezuela, siguiendo pendiente de lo que ocurre en Venezuela, estando día a día trabajando todavía en Venezuela, porque yo prácticamente podría decir que no he dejado un solo minuto de trabajar en todas las actividades que tenía en Venezuela en los medios. Más bien tengo más actividades en medios vinculados con Venezuela, donde se habla de Venezuela, y lo menos que yo puedo hacer es sacar inclusive de cualquier concepto cercano a la amistad a una persona que sea capaz de desconectarme a mí de Venezuela por el simple hecho de que yo haya tenido que huir de Venezuela. Por cierto, en el momento en que yo decida, que ya es una cosa que está decidida, voy a echar el cuento bien largo de lo que significó toda mi salida de Venezuela, porque es un cuento bien interesante. Ya lo he dicho en el pasado.
que ese cuento lo voy a echar. Pero en todo caso, creo que ya sí. Lo pasado, y creo que lo importante en este momento es llegar a cosas puntuales. Yo estoy, sinceramente, le voy a decir, horrorizado, pero verdaderamente horrorizado con lo que está ocurriendo con estos bandoleros rojos disfrazados de políticos del partido PSOE de España y el partido Podemos, y también con lo que está ocurriendo con la clase política española, y también con lo que está ocurriendo, y eso es el escándalo y es el tema de discusión aquí en Europa, porque lo que está saliendo de los medios es que al señor actual presidente del gobierno de España le descubrieron que se plagió la tesis con la que se graduó de doctor. Que tiene un doctorado chimbo, un doctorado de una caja de cereal. Es un doctor fake. No, igual que Maduro, que Maduro es doctor también en ciencias ocultas. Vamos a ir a... No, Maduro es fake hasta como nacional. A ese sí hay que decirle que no debe hablar de Venezuela, porque ese sí no es venezolano. Pero en todo caso, vamos al corte comercial y al regreso venimos con la sesión Voces de la Democracia. Y hoy Neomar Hernández nos va a deleitar al regreso cantando el himno del partido. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Caracas hay muchos restaurantes italianos, pero pocos como Il Sapore della Nonna. Allí se conjugan la tradición y la innovación para dar vida a deliciosos platos como el suculento risotto caramelizado, la pasta francinatra y su mezcla de sabores, o las hamburguesas capresas con las papas al horno. Y es que en Il Sapore della Nonna, sus propios dueños cuidan cada detalle del menú, haciéndolo apto para los paladares más exigentes. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. Acción Democrática está de cumpleaños. Cumple 77 añitos Acción Democrática hoy, 13 de septiembre. ¿Quién les habla? Llegó a la política, quizá, yo no voy a tomar esa frase, no, Daniel, no me la voy a plagiar. Creo que era la frase que usaba Andrés Eloy Blanco, que decía que él era un poeta prestado a la política. O lo había dicho Gallegos diciendo que era un escritor prestado a la política. Pero yo llegué a la política y a Acción Democrática por el interés que cierta figura histórica despertó en mí. En la época de la universidad, por supuesto, cuando es natural que se aviven todas estas pasiones por la política y todo lo demás. Esa figura histórica
fue Bethancourt, Rómulo Bethancourt. Y la manera a la que yo llegué a Bethancourt fue por la maravillosa biografía que hizo de Rómulo Bethancourt. Hay muchas, pero quizá la mejor, y me voy a llevar la de Carrera Damas por encima también, es la que escribió el también historiador Manuel Caballero, Político de Nación se llama esa biografía de Rómulo Bethancourt. Bueno, ante esa figura histórica y ante lo que yo comenzaba a analizar yo no voy a decir en mis años mozos porque no soy tan viejo tampoco, pero en mis primeros años en la universidad, cuando yo no sabía mucho de historia de Venezuela, hoy sé un poquito más, no es que me la sepa todas, yo dije, Bethancourt es una rara excepción en la vida política de este país y yo quiero militar en el partido que fundó Rómulo Bethancourt. Pasó el tiempo y para hacerle las películas cortas, yo con AD conocí lo bueno y lo malo de la política y lo bueno y lo malo de la política en Venezuela. Yo a AD le agradezco muchísimo las enseñanzas y le agradezco muchísimo, por cierto, también que me haya dado interés para lo que yo creo que va a ser mi campo de estudio durante toda la vida, que es tratar de entender la política en Venezuela. Entender a AD es entender a Venezuela en buena parte. Entenderla para lo malo y para lo bueno. Y hablando de Bethancourt, vamos a escuchar un audio que hemos seleccionado el día de hoy, ya ustedes lo han escuchado previamente en este programa, pero es el que considero yo uno de los audios más emblemáticos de Rómulo Bethancourt, y es el que se refiere al discurso del mismo, cuando regresa al país una vez que cae la tiranía de Marcos Pérez Jiménez. Este es un discurso que se produce en el silencio y en el que Bethancourt enfatiza la unión nacional con base en lo que había sido la resistencia que había estado en Venezuela y el papel que cumplió el exilio venezolano en aquel momento. ¿Le suena conocido? Bueno, eso de los que están adentro y los que están afuera son importantes. Yo creo que lo tomó Bethancourt en cuenta en aquel momento. Vamos a escuchar a Rómulo Bethancourt en el silencio. Conciudadanos, miembros de la Junta Patriótica, compañeros y compañeras de partido, domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela, y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo, para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años del oprobio, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Fue esa lucha final la culminación de un proceso de resistencia a la opresión que se inició el propio 25 de noviembre de 1948. Y hombres de todos los partidos políticos o sin militancia en partidos políticos demostraron en las cárceles, en los campos de concentración de Guasina y Zacupana, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad, y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca hasta el del country club. Púyalo Rómulo, le decían, Daniel. Púyalo Rómulo. Bueno, Rómulo Bethancourt, un hombre que tuvo que hacer de tripas corazón en momentos bastante duros, bastante particulares de su vida. Acción Democrática es un partido que nace en el año 1941, por lo tanto, de haber estado viva Acción Democrática estaría cumpliendo 77 años. Pero Acción Democrática ya no está viva. Acción Democrática lamentablemente falleció hace unos años. Se mantuvo en estado vegetal unos varios lustros y ya, bueno, ya sus dolientes estamos aquí al pie de su tumba, rezándole un responso y cantándole un requiem.
Y esto lo digo no con sorna ni con ganas de pelear con nadie. Lo digo por el conocimiento personal que me da haber estado en sus filas y haber participado como militante de base y como dirigente regional, que lo fui, y ninguno de los actuales dirigentes de Acción Democrática a nivel nacional y regional pueden negar mi paso por Acción Democrática. Yo tampoco tengo ánimo de negarlo, ni interés alguno, lo que significó para uno pasar por allí. Y yo creo que hay muchísimas cosas que decir con respecto a esto, Neomar, pero ya siendo el momento para el corte, creo que lo ideal es que vayamos al corte comercial y regresemos con esto. Yo lo que te tengo que decir, Neomar, es que tengo aquí un regalo, porque la audiencia a nosotros nos ha hecho llegar el regalo. Tengo un regalo, lo voy a mostrar en cámara. Esto nos lo hizo llegar una vez, esto que tengo aquí en mi mano, nos lo hizo llegar una vez una oyente con unos libros y unas revistas. Yo, viendo lo que era, hice una cosa muy, muy particular. Le di los libros y las revistas a Neomar y me quedé con esto que está aquí. ¿Qué es esto? Vamos a ver si lo identifica. No vamos a decir qué es, pero al regreso a los comerciales vamos a ver si los oyentes saben qué es esto. A ver si identifican este sonido. A ver. Vamos y venimos, correcto, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hablábamos de Betancur y tú llegaste hasta Piñerúa, Daniel, en el corte anterior. El pito de Piñerúa, exactamente lo que han dicho los oyentes. Como hay adecos soterrados, que se acuerdan del pito de Piñerúa. Este pito de Piñerúa es una de los objetos más preciados de las campañas electorales en Venezuela, porque marcó una etapa importante de lo que fue la utilización de determinados aspectos, a pesar de que Piñerúa no ganó, de determinados instrumentos particulares para una campaña. Yo tengo que decir sinceramente que hablando con mucha gente, muchos compañeros de eso que fue mi partido, porque ya yo no soy ADECO, yo soy post-ADECO, he llegado a la conclusión de que Piñerúa perdió las elecciones por culpa de ese pito. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto, eso es lo que cuenta la gente en la época, porque yo no sé cuántos pitos fue que se hicieron millones de estos pitos, sí. Y entonces se regalaron estos pitos por todas partes, y la gente tenía ya 3 y ya 4, entonces en cada casa habían como 7 pitos per cápita. Hasta los copellanos y los comunistas tenían el pito, porque era una cosa divertidísima andar con el pito ese. Entonces, ¿qué pasa? Que los adecos, ¿verdad?, hoy post-ADECO, somos gente tan atorrante que entonces tú estabas en un matrimonio en medio de la boda y sonaba el pito de Piñerúa. Tú estabas en un velorio y sonaba el pito de Piñerúa.
Tú estabas en la escuela y sonaba el pito de Piñerúa. Y estabas en medio de la noche, en el silencio, sonaba un pito de Piñerúa. Entonces, por supuesto, la gente le agarró rabia al nombre de Piñerúa. Y eso es una hipótesis, que Piñerúa perdió por culpa del pito. Claro, le importaba un pito a la Acción Democrática de aquella época que perdiera a Piñerúa, porque parece que tenía más enemigos adentro del partido que afuera. Pero así son las cosas. Pero mira, yo, para zanjar el tema de Acción Democrática, yo tengo que decir lo siguiente. Yo creo, Neomar, y esto es una hipótesis, ¿no? Y creo que la hemos hablado varias veces. Yo creo que Acción Democrática murió en las cárceles de la dictadura de Pérez Jiménez un poco. Ahí empezó su enfermedad. Pero eso es bastante lejos, ¿no? Sí, claro, no, porque fue una larga enfermedad. Larguísima enfermedad. Porque lamentablemente hubo toda una generación, y yo sí soy partidario de analizar los procesos políticos generacionalmente, porque en Venezuela siento que es así. Toda una generación de jóvenes dirigentes llamadas al relevo y que tenían, además de eso, planteamientos que chocaban de frente con los de la generación del 28, donde estaba Rómulo. Buena parte de esos dirigentes se quedaron, por lo menos sus líderes fundamentales, que eran Leonardo Ruiz Pineda y Alberto Carnevali, se quedaron en manos, se les arrebató la vida a la dictadura. Eso, y Antonio Pinto Salinas, igualmente no se nos puede olvidar. Yo creo que eso por ahí es el contagio, por ahí se contagió. Luego vino el gran problema de el quiste cupular de Acción Democrática. A Acción Democrática le surgieron unos quistes en la cabeza, en la cúpula. Resulta ser que el que llegaba al cetro o al centro de Acción Democrática, a la cúpula de Acción Democrática, de ahí no se quería bajar. Y no se quería bajar porque Acción Democrática se contagió dentro del sistema rentista petrolero, como lo que valía era, en ese sistema rentista petrolero, lo importante era repartir rentas para estar en el poder. Evidentemente, al poder nacional se accedía a través del poder dentro del partido. Y por esa razón, nadie quería ceder la cúpula del partido. Ese creo que es la segunda, quizás el diagnóstico general. Y en tercer lugar, yo creo que Acción Democrática termina de convertirse en pasar de aguda a crónica su enfermedad al final del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Porque como se había perdido toda esa generación que se perdió, esos líderes generacionales que se perdieron en la dictadura de Pérez Jiménez, y luego además de eso vinieron las tres grandes purgas o divisiones o cismas o como se le quiera ver, del 60 con el MIR, del ARS, llamado Grupo ARS, de Ramos Jiménez, y luego del MEP con Prieto Figueroa. Lo que terminó ocurriendo es que gente que no le correspondía generacionalmente llegar a posiciones principales, adelantara su proceso de crecimiento político y lamentablemente se convirtieran, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez, que tiene muchas virtudes, pero no se le puede negar que lamentablemente también, como todo ser humano, tenía sus defectos, que un hombre demasiado joven para la época llegara a la presidencia y se hiciera inevitable que quisiera aspirar a la reelección 10 años después, como pautaba la Constitución del 61. Yo creo que el gran error fue, sin duda alguna, que Acción Democrática no promoviera las reformas necesarias para evitar que el cáncer de la reelección se convirtiera en Venezuela en lo que en efecto se convirtió, en un baile entre personajes donde desde el año 73 hasta el año 98, desde el año 73 hasta el año 98, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera estuvieron prácticamente siendo los factores fundamentales, los factotums de la política venezolana. Y eso acabó con el sistema de partidos en Venezuela y de esta manera acabó también con la democracia. Entonces, ¿cuándo murió Acción Democrática? Bueno, de muerte cerebral, yo creo que murió bien temprano. Pero lo que estamos viendo hoy es un fantasma. Esa es una interpretación y yo también pretendo zanjar el tema con algunas acotaciones. Yo tengo una interpretación quizá un poco más general de lo que ocurrió con AD y con el sistema político venezolano que se conoció antes de Chávez, porque hablar de AD es hablar de un sistema político que fue moldeado quizá a la entera imagen en buena parte de AD, de ese sistema político. ¿Qué ocurre, Daniel? Yo le he dicho muchas veces a la gente que lamentablemente la muerte de Acción Democrática, yo creo que también Acción Democrática tal y como se conoció está lamentablemente en estado si no vegetativo, es que está en un estado en el que ya dejó de respirar.
Ya lo que ha venido después, bueno, usted le puede decir lo que quiera, pero y han sido intentos, ¿no? Intentos al fin y al cabo, pero eso no es en modo alguno lo que fue aquel partido político. Yo creo que una visión optimista y también muy lastimosa de lo que ocurrió es que Acción Democrática agotó sus objetivos, Daniel. Tú te ves los programas y los postulados históricos de Acción Democrática, casi todos se llevaron a cabo, entre los 60, los 70 y quizá llegando hasta los 80, donde fue lo peor, ¿no? Donde el tema económico fue el que terminó reventando la cabulla, pero los postulados históricos de AD, y me permito graficarlo, por ejemplo, con el tema nodal de Betancourt, que era el petróleo, fue agotado en sus últimas instancias. Y lamentablemente, luego de que se agotó ese programa político, no hubo manera de crear un nuevo programa político para el país. Así es. Intentos hubo. Y aquí voy al segundo punto. Intentos hubo, pero aquí sí entro a coincidir un poco con tu interpretación. Pero lamentablemente la molienda, la máquina de moler carne en la que se convirtió Acción Democrática de liderazgos, hizo que esos intentos que iban apalancados en determinados liderazgos, no es que eran unos cuantos, es que eran muchísimos. Bueno, eso fue una especie de guerrilla interna que terminó acabando con la posibilidad no solamente de recambio de caras, sino de un programa político adaptado a los tiempos que corrían. Y estoy hablando de mediados a finales de los 80 y toda la década de los 90. AD nunca logró dar con una política alterna a lo que fueron sus postulados históricos luego de entrar en la lucha electoral con Betancourt en el año 58. Nunca lo logró. Pérez hizo un intento. Bueno, fíjate cómo le fue. Defenestrado inclusive, y esta es la cosa que mucha gente no recuerda, defenestrado inclusive sí, por un grupo de notables y un Estado, un clima de opinión, eso es verdad, pero en la práctica por los votos incluso de su partido, en aquel momento en el Congreso, claro, dando el voto favorable para que lo enjuiciaran. Entonces, no hay manera de que tú puedas adelantar o sostener cuando ya estás en el coroto una alternativa de poder, un proyecto de poder, si tú te has quedado vacío en las maneras de conducción de ese poder. Y eso es lo que yo siento que desde aquel momento hasta ahora es así. ¿Y por qué digo que hasta ahora? Vayamos a revisar sin prejuicio alguno cuáles son las declaraciones de los dirigentes, no solamente adecos, porque los adecos, esto es como en México, ¿no, Daniel? Que los priistas no están solamente en el PRI, ya es una larga tradición política que está arraigada incluso en partidos que son satélites o son escisiones o son hijos, como usted lo quiera ver, vástagos de Acción Democrática. O los peronistas en Argentina, por ejemplo. Que ya es una cultura política que ha echado raíces en otras tarjetas electorales, por ponerle un nombre. Usted ve el planteamiento y no hay un planteamiento de fondo del siglo XXI. ¿Y por qué lo puede revisar usted en lo más básico? No es porque uno ahora sea liberal y entonces uno vea con recelo a los que plantean la intervención del Estado en la economía. Es que tú ves, Daniel, que AD al punto de hoy, y quien quiera reivindicar a AD, vive básicamente de los réditos del pasado. No tiene nada nuevo que ofrecer. Y no es un tema de que Henry Ramos Alú vaya a cumplir 80 años, porque hay gente que a los 80 años, y mírese Winston Churchill, cuántas cosas nuevas no introdujo en la dinámica política en su tiempo, porque siempre me llevo con Churchill, porque Churchill fue en muchos momentos un hombre a contracorriente, le decían loco en su momento también, pero eso no se ve lamentablemente en este momento, y eso es lo que yo creo que tiene en estado comatoso Acción Democrática, buena parte de los partidos. No hay un planteamiento político. O sea, los partidos políticos sí requieren espacios de poder para hacer vitrinas, requieren dinero, y esos espacios de poder generalmente procuran dinero para poder mover sus maquinarias. Pero es que la política no es solo eso. La política es un programa de ideas. La política es leer la realidad y dar la respuesta a eso. Eso no ha sido conseguido. Y aparte de eso, Neomar, algo que a muchísima gente le molesta que uno lo recuerde, pero la política no es otra cosa que ciudadanía organizada. O sea, una persona no puede, una persona que no tenga claro el concepto de ciudadano y lo que significa ejercer ciudadanía, es muy malo como político. Esos son los que terminan metiéndose a ladronzuelos, a utilizar la política para robar, para enriquecerse, para inflarse el ego, para descalificar a los otros, para asumir posiciones que son refritas una y otra vez presentadas como estafa, porque de eso sabemos mucho en Venezuela, de cómo personajes que no son conscientes de lo que significa ser ciudadanos consideran que pueden burlarse de sus conciudadanos, palabra que usaba Rómulo Betancourt de forma tan certera, igualándose. Y allí hay una cosa especial. Yo sí creo en el poder de la palabra. O sea, no es lo mismo llamar a la gente del pueblo, ustedes el pueblo, y yo haré lo que diga el pueblo, que decirle a otro ciudadano conciudadano, que el presidente de la República diga a otro venezolano conciudadanos, está diciéndole a esos ciudadanos que el presidente no está por encima de ellos.
Los políticos no están por encima de la gente. Los políticos no están por encima de los ciudadanos. Cuando usted ve a un político intentando ponerse por encima de la gente, por encima de los ciudadanos, bueno, usted ya se podrá dar cuenta que allí lo que usted tiene es una cosa nefasta como lo que fue Chávez, por ejemplo. O como lo que son muchos otros por allí, que simple y sencillamente lo que son es, quieranlo o no, simples y llanos y rancios imitadores de Chávez, porque lo hacen sin darse cuenta. Pero cuando tú hablas de los partidos vacíos de ideas y todo lo demás, fíjate que aquí hay un oyente en nuestro chat en YouTube, el amigo Carlos Espinosa, saludos Carlos y gracias por tu participación, quien nos plantea lo siguiente: sin quitarle el protagonismo al novenario que le están haciendo Acción Democrática, por cultura general, ¿hace cuánto murió Copey también? Más o menos el problema es el mismo, más o menos el problema es el mismo. Claro, lo que pasa es que en Copey, Daniel, hay una variable... Otro problema. Que me permito adelantar, que tiene que ver ya con un tema de personalismo, sí. En Copey es más evidente. En Copey la ida de Caldera pegó muchísimo. Usted ve lo que es Copey después de Caldera y eso es, bueno, es una purga intestina pero interminable, pues. Y lo que pasa es que la historia de Copey está y que está atada a Caldera, o sea, tú no puedes divorciar. En cambio, tú en AD, mira, y ahora que vuelvo con recomendación para los oyentes que sí les interesan estos temas, hay gente que quizá esta sección la salta porque no le gusta, bueno, eso también. Pero bueno, pero eso también es respetable. Gente que le gusta abundar en estos temas. El canal de Sofía Inver sigue subiendo entrevistas a dirigentes políticos de los 70, los 80, incluso hasta los 90, y tú ves la estela de dirigentes que desfilaban en ese programa de Acción Democrática y de Copey en esa época, y tú no tenías manera de personalizar en Acción Democrática al partido con alguien, con uno solo, como era Chávez o como era, bueno, yo no quiero comparar a Chávez con Caldera, pero como era Caldera en un momento en Copey, cuya palabra era santa, y si tú te ibas de allí, bueno, era muy difícil. Daniel, yo quiero cerrar. En algún momento, cuando ya tenemos que ir al corte, en algún momento Copey sí tuvo unas figuras que descollaron y debe agradecérsele eso, y es algo que alguna vez alguien dentro de la clase política venezolana, ojalá haya alguien con la mesura y la responsabilidad para reconocer que sin la descentralización muchos de ellos no existirían. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, de ese dirigente sindical pequeño, sin mucho brillo nacional como Andrés Velázquez, si no hubiese sido por el proceso de descentralización? ¿Qué hubiese sido de un Osvaldo Álvarez Paz? ¿Qué hubiese sido de un Eduardo Morales Gil? ¿Qué hubiese sido de un Morel Rodríguez? ¿Qué hubiese sido de un Focho Tobar? Si no hubiese sido por la descentralización, no saltan a la palestra nacional. Y eso es algo que deberían agradecerle algún día a Carlos Andrés Pérez, que son muchos de ellos los que lamentablemente le arrimaron la brasa a la sardina de la desgracia en la que terminaron sumiendo al país con la defenestración de Carlos Andrés Pérez. Tenemos que ir al corte, Neomar. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con la conclusión del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos mensajes también a través de las redes sociales y del sistema de hilo. Voy a comenzar por acá, Daniel. A ver. Dale. Sin humilde opinión, sin generación de relevo no hay desarrollo organizacional. Sucedió en todas las instituciones fundadas por ADS María Páez, y esto es ciertísimo, María. Mira, aquí nos dice un mensaje Ángel García en nuestro chat en YouTube, RCR 750 en YouTube. Ángel García nos dice: en política no hay partidos muertos. Miren a la Liga Socialista, un microscópico partido creado por Jorge Rodríguez Padre, o al PSB, están vivos y llenos de rolovivos. Bueno, pero es que el hecho de que miren, el día de hoy está publicado en lacabilla.com mi artículo sobre el asunto, que es un obituario, que es un último llanto en la tumba, sobre la tumba de Acción Democrática. Y allí lo que con Acción Democrática y con estos partidos, con la Liga Socialista, y con el MAS y con el COPE y todo eso, ahorita lo que estamos viendo, es lo mismo que se vio Perdimos a Daniel. En la llama de la literatura hispana, el Cid Campeador. ¿Me tienes? Estoy aquí. Sí, estás allí. Sí, qué perfecto. El Cid Campeador, que bueno, que lo montaban después de muerto a caballo, ahí lo sacaban en medio de la batalla para que inspirara miedo a los rivales. Es eso. Sí. Es eso lo que están haciendo. Se están utilizando el cadáver de los partidos para decir que tienen presencia. Y lamentablemente lo que están haciendo es burlarse de la gente. Nos dicen por acá también a través del Dilo. Soy Elena Rodríguez y quiero decirles que yo todavía tengo el pito de Piñerúa. José Pernalete, deberíamos tener millones de pitos de esos, pero para soplar a Maduro con el siguiente significado: va saliendo en vez de Piñerúa. Puede ser la melodía, dice José Pernalete. ¿Qué tienes por allí, Daniel? Bueno, yo tengo por acá a Giovanni Arestivo, quien dice: AD no sucumbirá jamás. Es el partido mayoritario. Aquí dice Gladys Bermúdez: encuentro de la sociedad civil sobre el crisis en Venezuela, solo bla bla bla, no hay salida. Y eso es importante, porque hay algo que creo que es importante siempre resaltar. Mire, eso de andar traficando esperanzas con la gente, a mí me parece que es uno de los crímenes más grandes que se ha podido hacer en los últimos, yo diría que en los últimos 5 años, desde el año 2014 para acá. Donde se han puesto desde la muerte de Chávez para acá. Aquí han salido traficantes de esperanza por todos los rincones. Entonces aquí se ponen a decirle a la gente todos los días: no, mira, el régimen está listo, esto está listo, están súper débiles, jamás habían estado tan débiles, no, ya vienen los marines, no, espérate que esto se acabó, no, espérate que ya esto empezó. Entonces cuando lamentablemente se tienen que enfrentar día a día a la realidad de que, como dice el cuento de Monterroso, al abrir los ojos el dinosaurio seguía allí. Bueno, al abrir los ojos, al amanecer, al salir el sol, el régimen sigue allí. Entonces, eso no es, porque entonces es la nueva acusación de los falsos opositores de nuevo cuño. Ay, tú eres un desesperanzador. No se trata de ser un desesperanzador. Lo que yo no soy es traficante de esperanza. Lo que yo no soy es un chulo de falsas consignas. Y yo no creo que sea necesario en este país seguirle creyendo a personajes que se encargan de reciclar una y otra vez posturas para seguir estafando a la gente con estas posiciones de que la cosa está lista, de que esto se va, ellos son menos, nosotros somos más, no te preocupes. En realidad lo que hay que decir a la gente es que la salida a todo esto pasa por una sola cosa: por olvidarse de estas camisitas, como la que tengo yo aquí, por olvidarse de estas camisitas y entender que no hay que ser, como dice el himno de AD, adelante a luchar miliciano. Yo no quiero ser más miliciano, por eso es que ya no soy adeco, soy post-adeco. Yo lo que quiero es reivindicar mi ciudadanía. Si no nos reivindicamos como ciudadanos y no entendemos el concepto de lo que significa ser ciudadanos, no habrá salida para este país. Si nosotros nos asumimos como ciudadanos y no como militantes o fans de politiqueros, politicastros y mequetrefes, que lo que hacen es simple y llanamente mantener unas posturas para seguir engañando a la gente, no vamos a salir de esto. Seamos ciudadanos, cuestionemos a los liderazgos, e inclusive si usted siente que como ciudadano puede ser un líder, sustituya a ese liderazgo de mequetrefes que lo que quieren es estafarlo permanentemente. Eso es lo que yo creo humildemente. Esa es mi propuesta para los que se ponen con aquello de: bueno, ¿y tú qué propones? Lo que sucede es que ahí, ya cuando nos tenemos
tenemos que ir. Hay una tensión, Daniel, entre el no traficar esperanzas y en la necesidad de creer en algo, porque cuando hablamos creamos en la ciudadanía, bueno, en el poder de pero fíjate, ciudadano. Cuando hablamos que la cosa estaba tan difícil, y vuelvo con Churchill, que no tenía nada que ofrecerle a los ingleses y que lo que tenía que ofrecerles era moral y ánimo, bueno, un poco pasa a veces con cierto liderazgo y yo entiendo esa parte, ¿no? A mí por eso me cuesta a veces también encasillar a todos en el mismo lote, ¿no? Pero esa labor ciudadana va también de reconocer cuando lo hacen bien, pero también de decir, mire, usted está errando consuetudinariamente, usted tiene que retirarse porque usted tiene que hacer su lado porque termina siendo un estorbo para la lucha democrática. Entonces, la posición es una tensión permanente entre el que no puede caerse en cuentos de comiquita y en el que necesita además tener ánimo porque la lucha es muy dura y es demoralizante, Daniel, también. Entonces, es un juego muy, muy difícil porque si bien hay que reconocer a los que hacen, también hay que dejar la obsesión que yo creo que ha cundido mucho tiempo en este país de pegarles afiches no solamente en las campañas electorales, sino durante noche, mediodía y día a los políticos como si fuesen santos. Entonces le ponen un velón en la esquina de la casa y eso no es el sentido de la cosa. No tienen militancia sino fanaticada. Entonces no se le puede cuestionar nada porque con cualquier persona no se le puede decir, imagínate, aquí hay unos aspirantes a políticos que si uno le dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, bueno, montan en cólera y se bataquean y arman pataletas y para muestra botones, no sé si tú entras en detalle, pero ¿en qué terminamos eso? Mira, yo muero con mi condición de ciudadano. Bueno, y le repito, esta camisita de Acción Democrática, esto va a quedar para el recuerdo. Esto tiene que quedar para el recuerdo. Nosotros tenemos que reivindicarnos como ciudadanos, porque si no nos asumimos como ciudadanos, si no decimos yo soy un ciudadano, no vamos a poder contra este régimen que nos quiere anular como venezolanos e inclusive con sus aliados falsos opositores nos quiere despojar hasta de nuestra ciudadanía. Si usted no tiene el carnet de la patria, no es venezolano. Si usted se fue de Venezuela, usted no es venezolano. ¿Con eso para dónde vamos? No, señor, yo soy un ciudadano y eso a mí nadie me lo quita. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. Volveremos mañana, Viernes de los Oyentes, a compartir con todos ustedes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM. RCF.